Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión lo que vamos a explicar es un poco el entorno de programación del TIA Portal en su versión 13. Aquí tenéis el icono que si lo abrimos, si hacemos doble clic sobre él, bueno, pues se abrirá un nuevo proyecto en el TIA Portal. Bueno, ahí se ha abierto un nuevo proyecto y esta es la ventana en vista portal, se llama esta vista, en la cual, si os fijáis, en toda la parte de la izquierda nos ofrece una serie de posibilidades. O bien abrir un proyecto existente, como hay uno aquí que se llama Proyecto 1, crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer, al cual le vamos a dar, por ejemplo, el nombre de entorno de trabajo. Voy a poner los guiones bajos. Entorno de trabajo. La ruta en la cual vamos a guardar nuestro proyecto. Voy a dejar la ruta que por defecto pone el TIA Portal. El autor, pues voy a poner Lorenzo. Y comentario, pues el que vosotros queráis. Comentario, pues por ejemplo, estudio del entorno de trabajo. Y creamos. Bueno, la opción migrar proyecto que aparece aquí es, si tenemos un proyecto creado bien desde el administrador Simatic o bien desde otra versión del TIA Portal, pues al migrar el proyecto lo que se hace es traer las características de ese otro entorno de programación a la versión actual del TIA Portal. Bueno, una vez hemos creado el proyecto, lo primero que tendremos que hacer es configurar un dispositivo. ¿Os acordáis cuando hablábamos del hardware de los PLCs que nos ofrecía diversas características y entre ellas nos hablaba de unos modelos? Vamos a agregar un dispositivo, nos hablaba de unos modelos y dentro de esos modelos, pues de CPUs, nos daba unos números de serie o unos números del firmware del modelo con el que estamos trabajando. Bien, pues es en esta primera pantalla donde vamos a hacer esa selección del PLC con el que vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, en la parte de controladores, que es la que está seleccionada ahora mismo, vamos, por ejemplo, a trabajar con un S7-300. Y veis ya que el TIA Portal está pensado para poder trabajar bien con modelos del 1200, del 1500, del 300, del 400 y con estaciones remotas, ETS 200, estaciones remotas. Luego podemos configurar también HMIs, es decir, pantallas de operación, ¿vale? Y sistemas PC. De momento nos vamos a quedar con los controladores y dejaremos las HMI y los sistemas PC para cuando trabajemos con el WinCC para hacer algún tipo de escala. Bueno, voy a elegir un S7-300 y dentro de las CPUs voy a elegir por ejemplo, la 315 2DP, esta de aquí. Dentro de esta versión de este modelo de CPU del S7-300 vais a ver ahora mismo cuando se despliegue el menú que aparecen diferentes modelos. Voy a coger en este caso uno al azar, pero repito que tendríamos que ver esa parte inferior donde aparece el número de serie de la CPU con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si se está abriendo. Fijaos que cuando yo selecciono la CPU, enseguida en la parte inferior de la pantalla se ha abierto el Automation License Manager. Lo que se está haciendo, o lo que está haciendo el programa ahora mismo, por eso tarda, es leer las licencias que se tienen instaladas para poder proporcionar los números de CPU, los números de serie, los números de modelo de las CPUs. Yo voy a coger una al azar, esta por ejemplo, y la voy a agregar. Y en cuanto la agregue, ya me va a aparecer en la pantalla la vista de hardware, de configuración de hardware. Veremos ahora cómo va a aparecer la CPU. Y si nos fijamos, el TIA Portal está todo como muy concentrado. Al principio, los que podéis estar acostumbrados a trabajar con el administrador Simatic, parece todo mucho más agobiante, si queréis, pero se pueden ir sacando las ventanas para trabajar con más comodidad o insertar dentro de toda esta serie de ventanas en la que está dividida la pantalla.
¿eh? Veis que en el rack principal tengo colocada la CPU. Esta CPU la podemos acercar. Si nos acercamos más y más y más y más a la CPU, veremos todos los detalles. Estos pilotos que ya habíamos hablado de ellos cuando hablamos del hardware, el stop, run, force, la alimentación a 5 voltios de la electrónica y los fallos, y las 3 posiciones de la palanca, el run, stop y el reseteo de memoria. Además me dice, veis los 2 puertos correspondientes a una MPI que también puede funcionar como DP, como Profibus, y el otro que funciona como DP. ¿De acuerdo? Vamos a añadirle algunos módulos de señal de entradas y salidas, ¿vale? Voy a alejarme un poquito y vamos a ir, ¿os acordáis que los módulos de señal eran SMs? Y, por ejemplo, entradas digitales, voy a añadir uno de entradas y salidas digitales, ¿vale? De 16, y puedo hacer doble clic y me lo colocará automáticamente, o bien puedo arrastrarlo y puedo soltarlo en aquel slot que crea conveniente, ¿vale? Bueno, pues voy a dejar uno de entradas y salidas digitales, uno de entradas analógicas, por ejemplo, de 12 bits, de 8 canales de 12 bits, y otro de salidas digitales, por ejemplo, de 8 salidas digitales, y también con una resolución de 12 bits. ¿Vale? Y así tendríamos entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Si os fijáis, y ahora voy a hacer zoom otra vez sobre las tarjetas, cuando nos acercamos a las tarjetas, ahora mismo están direccionadas según sean entradas o salidas digitales o entradas o salidas analógicas. A medida que vamos creando tablas de variables, es decir, que vamos asignando a cada una de estas entradas y salidas un nombre, pues en estas etiquetas aparecerá ese nombre. Cambiarán la dirección física que ahora mismo tengan por el nombre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí vamos a hablar del entorno de trabajo. Ya que estamos en la configuración de hardware, fijaos que dependiendo en el módulo en el que pinchemos, en la parte inferior del TIA Portal nos aparecen las propiedades, información y diagnóstico de aquello que estemos seleccionando. Fijaos que si selecciono toda la CPU, me aparecen todas las características de esa CPU. ¿Vale? Bueno, pues características generales, información del catálogo, las características de la CPU, la referencia, la versión del firmware que utiliza. Bueno, pues si le damos una identificación para la instalación o para la situación que ocupa en el sistema de control en el que lo vayamos a instalar, pues lo pondríamos ahí. Nos habla también de las 2 interfaces, de los 2 puertos de comunicaciones, el MPI, ¿veis ahí? Y la dirección, que en este caso estaría por defecto la dirección 2. Es muy importante, ya veremos en comunicaciones, tanto la dirección como la velocidad de transferencia. El interfaz DP, bueno, pues tenemos ahí la dirección Profibus, que tiene por defecto la 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues si es el maestro, el esclavo, un poco todas las opciones de esa CPU. En el arranque, pues podemos vigilar el arranque dando unos tiempos para la transferencia de parámetros, lo que se llama el watchdog, sería ahí. Y luego el tiempo de vigilancia de ciclo, que este sí que es el perro guardián, el que se llama el watchdog, pues que si el ciclo de scan tarda más de 150 milisegundos, se considerará que se ha colgado la CPU y por lo tanto nos dará una alarma. Luego marcas de ciclos, pues podemos establecer una marca de ciclo en un byte determinado, y lo que va a hacer esta marca de ciclo es pues darme una serie de parpadeos, de frecuencias, dependiendo dentro del byte de marcas que utilicemos, pues los diferentes bits van a realizar parpadeos a diferentes frecuencias, activaciones y desactivaciones de esas marcas a diferentes frecuencias. Bueno, si elijo un puerto de comunicaciones, por ejemplo, fijaos que solo me aparecerán las características de ese puerto de comunicaciones, ¿vale? Bien.
las variables, constantes, etcétera. Bueno, pues todo esto nos puede valer para cada uno de los módulos. Si os fijáis, en las direcciones, cuando yo me voy a una tarjeta, a un módulo de señales, me deja decidir cuál va a ser la dirección inicial de ese módulo. Lo normal es que esté la dirección inicial en la 0, pero podría marcarle la 100 perfectamente. Y entonces, a partir de ese momento, como en el caso de esta tarjeta tiene 2 bytes de entradas, la dirección inicial correspondería al 100, al byte 100, 100.0, 1, 2, 3 hasta el 7, y el siguiente byte sería el 101.0.1.2 hasta el punto 7. ¿Vale? Lo mismo para las salidas. Podría decirle en qué byte empiezan las salidas y podría utilizar el mismo, porque son salidas, y me ocuparía los 2 bytes de la tarjeta, del módulo. Bueno, entonces en esta parte de abajo siempre nos van a aparecer propiedades, ¿de acuerdo? Propiedades de lo que tenga seleccionado. Bien, en la parte de la izquierda vemos todos los bloques del proyecto. Vemos nuestro PLC y dentro de nuestro PLC un poco todas las opciones que me va a dar. Configuración del dispositivo, bueno, pues para saber qué dispositivos están conectados a la red, podría ir a Online y Diagnóstico para hacer un barrido de todas las direcciones y que me diera un poco los equipos que están conectados a esa red. En bloques de programa tendríamos los bloques en los que vamos a programar, propiamente dicho. El bloque principal de lectura va a ser el main, el OV1. Y a partir de ese V1 veremos que podemos establecer dentro de ese bloque llamadas a otros bloques para que no pese tanto el programa principal. Vamos a hacer lo que se llaman subrutinas para ir llamando a diferentes objetos. ¿De acuerdo? Bueno, objetos tecnológicos, fuentes externas, variables del PLC. En variables del PLC esta es una de las características que os decía y es donde vamos a poder... voy a abrir una tabla de variables donde vamos a decidir los nombres para por ejemplo, un pulsador de marcha para poder programar de una manera más intuitiva. Pues en vez de trabajar con la I100.0 o la I0.0 o la salida, la Q0.0, etcétera, etcétera, en vez de trabajar direccionando de esa manera, podemos trabajar con nombres. De tal manera que al nombre que yo le ponga, por ejemplo, un pulsador de marcha, le asignaré una dirección. Por ejemplo, la I, ahora no existe la I0.0, acordaros que cambia a la 100.0. Por lo tanto, aquí cambiaría a la I 100.0, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, esto se puede cerrar, no hay que guardar para que te guarde esas tablas de variables. Y si yo aquí hago zoom, fijaos que el direccionamiento de esa entrada que acabo de meter en la tabla de variables ya no aparece aquí una DI y la dirección que sea, sino aparece el nombre de esa variable. Lo vemos, ¿eh? Bien, esa es una ventaja del TIA Portal, que podemos ver la realidad sobre un diagrama aquí. Bueno, luego los tipos de datos del PLC, bueno, podemos agregar, esto ya lo iremos trabajando, ¿eh? Aquí me va a ir dando todas las opciones, ¿de acuerdo? De hecho, puedo agregar más dispositivos, es decir, si voy a tener más PLCs para este mismo proyecto, yo puedo seguir agregando aquí dispositivos dentro del mismo proyecto, ¿vale? O una pantalla de operación o lo que sea, podría agregarlo ahí. Bien, en la parte superior nos aparecen pues las opciones típicas de un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, guardar este proyecto, vamos a guardar los cambios realizados y luego algunas que están activadas y otras que están desactivadas ahora mismo. Bueno, pues las típicas de cortar, copiar y pegar o eliminar, borrar. Para borrar cualquier elemento de esta parte de aquí, si yo quisiera borrar este PLC no tendría más que o bien botón derecho y le damos a borrar o bien la tecla suprimir. Bueno, pues ahí tenemos estos objetos. Algunas de estas barras de herramientas veis que se activan de vez en cuando.
Depende de dónde pinche. Eso es muy importante. El dónde esté seleccionando yo. Fijaos en estos de aquí, que es cargar en el dispositivo, cargar en el PLC con la flechita hacia abajo, y con la flechita hacia arriba es traerme el programa del PLC. Pero claro, ahora mismo están desactivadas, ahora mismo no funcionan. ¿Cuándo funcionan? Cuando yo selecciono el PLC. Y desde ese PLC puedo cargarle, en este caso, como tengo seleccionada la carpeta principal del PLC, le cargaría absolutamente todo lo que está colgando de esa carpeta. Es decir, el hardware y el software y el programa. ¿De acuerdo? Y las variables. Bueno, cuando esté en la zona de programación, en los bloques de programa, podré activar este elemento de aquí de cargar traerme el programa desde el PLC. ¿De acuerdo? Fijaos que puedo iniciar una simulación con el PLC Sim o, ahora mismo no, porque no tengo nada que representar en un SCADA, pero podría iniciar una simulación de un SCADA que tenga hecho. No está activo porque no tengo ninguna pantalla de operación aquí configurada. Bueno, establecer conexión online, que cuando pulsamos lo que va a intentar buscar la dirección de este PLC. Es decir, tenemos que seleccionar el tipo de interfaz por el que vamos a comunicar, sea Profibus o MPI, el interfaz que vamos a utilizar para nuestro ordenador, para nuestra maleta de programación, que puede ser un cable, un PC adapter, un cable de Siemens o el PLC Sim, ¿vale? El simulador, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a elegir el PC adapter, por ejemplo. A partir de ahí no me va a encontrar nada porque no tengo ningún elemento conectado, pero me buscaría el elemento, el PLC, con la dirección 2 y me mostraría sus características en este recuadro de aquí. ¿De acuerdo? Luego ya se activaría el botón de conectar y conectaría con él. En el momento que el programa se pone online en cualquier elemento, en cualquier ventana de las que veis, pues la parte de arriba, esta parte que ahora veis en un azul oscuro, se pone naranja. ¿De acuerdo? Y aquí, en todos estos elementos, si todos estos elementos coinciden con lo que tenga el PLC en ese momento, habrá unos puntitos verdes en esta parte de aquí. Si alguno difiere en lo más mínimo de lo que tenga el PLC, lo que aparecerán serán puntos o bien rojos o bien de dos colores, dependiendo lo que difiera. ¿Vale? Luego tengo aquí los botones de los dispositivos accesibles, que es lo mismo que lo que os decía antes, va a buscar todas las direcciones de todas las redes. El poner la CPU en run o en stop, ¿de acuerdo? Y luego el orden, el cómo voy a ordenar las diferentes ventanas. Bien. En la parte derecha, si os fijáis, tengo el catálogo que utilicé antes para ir seleccionando los diferentes módulos de hardware, ¿vale? Desde el rack, la fuente de alimentación. Aquí no le puse una fuente de alimentación, pero podemos ponerle la PS307 de 5 amperios, ¿vale? Y esa iría en la parte izquierda. Si os fijáis, no me deja ubicarla en el slot número 7, sino que tengo que ir a la parte izquierda de la CPU para poder soltarla, ¿vale? Y ahí tendría mi fuente de alimentación. Luego, módulos de las CPUs. Tengo CPUs. A ver, ahí. Tengo todas las CPUs de la gama del 300. Estos, pues fijaos, son módulos de comunicaciones, Interface Module. Pues si le quiero añadir alguno y es inmediatamente a la derecha de la CPU. Fijaos que me ha abierto un slot que estaba escondido hasta ese momento. ¿Lo veis? Bueno, pues en el slot número 3 es donde irían estos módulos de comunicaciones. Luego, los módulos de señal, entradas digitales, salidas digitales, entradas y salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, entradas y salidas analógicas, módulos de comunicación diferentes a los Interface Module. Bueno, pues, por ejemplo, para Profibus, para Profinet, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hacerle o a añadirle un módulo que podemos ponerlo donde queramos
de Profinet, por ejemplo. Lo añadiríamos ahí, ¿vale? Un módulo de comunicaciones. Hay unos cuantos módulos, pues módulos especiales de contaje, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Aquí tengo, en definitiva, todo el catálogo. Bueno, cuando nos vamos a la parte del programa, yo puedo entrar al main OV1 y ahí me aparece en esta pantalla lo que es la ventana de programación. Si os fijáis, ha cambiado completamente la parte de la derecha. Ahora aparecen instrucciones, ¿vale? Instrucciones básicas, avanzadas. Bueno, pues dependiendo de lo que vaya a programar, pues puedo programar un PID, un control de movimiento, ¿vale? Entonces ahí aparece un módulo que llama tecnología para precisamente poder insertar esas funciones en un PID o en lo que vayamos a programar, Y luego una parte de comunicaciones. ¿De acuerdo? Normalmente vamos a empezar por utilizar las instrucciones básicas, que normalmente vamos a utilizar más a menudo, pues están aquí, pero bueno, aquí están las básicas más básicas. El contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y una bobina. ¿De acuerdo? Bueno, pues la manera de utilizarlas es arrastrando y soltando, o bien haciendo un doble clic o un clic sencillo, ¿vale? Si queremos bajar a hacer alguna rama en paralelo con algún contacto, pues para eso tenemos estas flechitas. Bajaría uno e iría colocando los contactos que fueran. Y luego tengo dos posibilidades, o cerrarlo con este otro botón, de esta manera, o bien arrastrar allá donde quiera cerrar esa rama en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, y siempre cerraríamos con una bobina. Seleccionamos aquella parte del segmento donde queramos insertar el elemento y lo insertaríamos. Ahí lo tenemos. Y todas estas direcciones, estas interrogantes, es el direccionamiento de todos esos contactos y esa bobina que he puesto en este segmento. Acordaros que yo puedo direccionar con I, por ejemplo, si es una entrada, la 100.1, por ejemplo, ya me asigna un nombre, que ese nombre estaría ya en la tabla de variables, se asigna como tag 1, pero si nosotros hemos asignado previamente los nombres, pues yo podría poner pulsador de marcha y ya me asigna el pulsador de marcha a la 100.0, que es mucho más sencillo de programar. ¿Vale? Bueno, todas estas funciones, instrucciones básicas, avanzadas y demás, y la forma de programar, pues la iremos viendo en siguientes vídeos. En este simplemente ver un poco el entorno y ver que ahora mismo, como estoy en la ventana de programación, pues tendré para insertar herramientas de la propia programación. Insertar un nuevo segmento, borrar un segmento, ¿vale? Este es para borrar. Este para insertar. Además nos da siempre la opción de, si yo selecciono el segmento y hago control C y control V, pues ya veis que se añade un nuevo segmento igual que el que tenía aquí arriba, ¿vale? Esto es bueno saberlo por si acaso tienen la misma configuración de contactos, pues me ahorro mucho tiempo a la hora de programar. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para abrir todos los segmentos o para comprimir todos esos segmentos. Bueno, estas dos, Bien, luego los comentarios. Estos comentarios que aparecen ahí, pues si quiero que se muestren o que no se muestren, pues tendría las llamadas ahí, comentarios libres. Y luego operandos, bueno, diferentes herramientas que muchas veces no las vamos a utilizar, muchas veces, pero hay veces que sí que son importantes, ¿vale? Una herramienta importante que ahora, si os fijáis, sí que tengo activada es la de compilar. Cuando tenga acabado el programa, lo que hago es compilar ese programa para ver si tiene algún tipo de error. También me permite, cuando estoy en la ventana de programación que ha cambiado la ventana de propiedades, me permite cambiar entre los diferentes lenguajes de programación.
Ahora mismo estoy en lenguaje de contactos, el COP. Podría cambiar a lenguaje de puertas lógicas o de lógica o el AW, de lista de instrucciones. Bueno, pues ahí tenemos los diferentes lenguajes, ¿vale? Bueno, tenemos aquí todas las opciones correspondientes a la programación, ¿vale? Tenemos otras pestañitas por aquí para cuando vayamos avanzando en el programa, como librerías y demás, pero estas ya las iremos viendo, ¿vale? De momento quedaros con el entorno de trabajo en cuanto a configuración de hardware, tabla de variables y la ventana de programación con todas las instrucciones de todo tipo que podemos utilizar para programar. En siguientes vídeos iremos viendo programas sencillos e iremos conociendo un poco la forma en la que debemos programar, y diferentes formas de programar con diferentes ejemplos. Venga, un saludo y practicar un poco esto del entorno de trabajo del TIA Portal.